Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, del 10, vamos a leer del 10 en adelante, hasta donde alcancemos. Vamos a leer esta versión que se llama La Palabra. Esta versión, La Palabra, nos la regalaron hace ya varios años. Esta versión en un congreso, cuando cumplimos 20 años de Senfol, o sea, hace ya 10 años. Esta la palabra. Hace 10 años que estuvimos en el congreso o en la convención Unidos para que el mundo crea. Y les tengo una ñapa aquí mientras buscan la palabra, mientras buscan aquí la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1. El próximo año, en agosto, van a tener tiempo, vamos a tener nuevamente la convención Unidos para el que el mundo crea. Y la vamos a hacer en varias ciudades simultáneamente. Entonces la primicia es que hoy nos mandaron la notificación. La primicia es que la vamos a hacer en ciudades principales, ¿sí? Y hay varias ciudades, entre ellas está Cali, Bogotá, Medellín, pero aquí tenemos cerquita Cali, entonces nos le vamos a apuntar a Cali, ¿ok? Entonces tampoco tenemos excusas que eso es muy lejos, que eso por allá es muy difícil. Vamos a estar cerquita. De una vez nos vamos programando, agendando. Los que utilizan ahí su agenda, vaya escribiendo 15 al 17 de agosto, cumbre internacional. Vienen de varios países también para este tiempo. Leamos pues, entonces dice la palabra del Señor, versículo 10. Acerca de esta salvación indagaron e investigaron los profetas cuando anunciaban los bienes que Dios tenía destinados para ustedes. Pretendían así averiguar a qué persona y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que alentaba en ellos cuando anunciaba de antemano lo que Cristo había de sufrir y la gloria que seguiría a tales sufrimientos. Y se les reveló que lo que ahora les anuncian a ustedes, quienes les proclaman el mensaje evangélico con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo, lo llevan a cabo no en su provecho, sino en el de ustedes. Anuncio este que los mismos ángeles están deseando contemplar. Tengan pues a punto la mente, no se dejen seducir y pongan toda la esperanza en el don que les traerá la manifestación de Cristo. Como hijos obedientes, no sometan sus vidas a las apetencias de antaño, cuando aún vivían en la ignorancia. Por el contrario, compórtense en toda sensatamente, como santo es el que los llamó, pues así lo dice la Escritura. Sean santos porque yo soy santo. Y es un pasaje hermoso como todos los pasajes que nosotros leemos en la palabra del Señor. Y es un pasaje que pues tiene que confrontarnos con el hecho de que Dios siempre está hablándonos. Y por eso yo le colocaba al título de este mensaje, un mismo mensaje hoy.
Y de eso vamos a ir reflexionando acerca de este pasaje. Un mismo mensaje hoy. Hemos estado reflexionando acerca de todo lo que el apóstol Pedro está compartiéndole a este grupo de cristianos a los que les está dirigiendo la carta. Y él les está hablando a estos cristianos en medio de unas circunstancias bastante difíciles. Están siendo dispersados, están siendo perseguidos, están teniendo producto de esa persecución y de esa dispersión, están teniendo ellos dificultades, están pasando por diferentes momentos difíciles, adversidades, pruebas. De eso estuvimos hablando en la vez pasada. Y cuando uno mira todo el mensaje que hay aquí en el capítulo 1 y tiene en cuenta a los estudiosos de la Biblia, pues ellos plantean que esta carta se puede dividir en varias partes. Algunos la dividen en 4 partes. La vez pasada estuvimos hablando del sufrimiento y la seguridad del cristiano. Esa es una parte de la que habla Pedro en esta carta. Y hablábamos entonces que hay unos contrastes en la palabra de Dios. Y uno de esos contrastes es el hecho de que nosotros experimentamos y somos llamados a eso, a experimentar gozo, a experimentar alegría en medio de las adversidades que nosotros vivimos. Que es fácil, no es fácil, ¿cierto? Y lo decíamos, no es fácil nosotros mostrar gozo, mostrar alegría en medio de las situaciones por las que nosotros pasamos. Ahora, allí el apóstol Pedro estaba hablando de que ese gozo, de que esa alegría era un gozo indescriptible. Y esa es una de las expresiones que se utiliza allí. Un gozo glorioso. O sea, que en medio de las adversidades, o como yo lo diría, en medio del caminar de nuestra vida cristiana, de ir creciendo, de ir madurando, nosotros debemos reflejar el gozo, debemos reflejar la alegría que produce el hecho de entender o de comprender que Dios nos ama. Y cuando usted y yo aprendemos en ese ir caminando, pues en el deseo nuestro de agradar a Dios y amar al Señor, eso debe traer alegría a nuestros corazones. Y es que cuando usted aprende a amar a Dios, y eso también lo enfatizaba el apóstol Pedro, cuando nosotros aprendemos a amar al Señor, eso debe traer alegría al corazón de cada uno de nosotros. Ahora, si esa no es una realidad constante en nuestra vida, deberíamos revisarnos, deberíamos mirar qué está impidiendo que el gozo, que la paz, que la alegría que Dios ha traído a nuestras vidas producto de darnos salvación no sea esa constante. Y entender entonces esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque nos hace a nosotros, ¿cómo lo puedo decir? Nos hace más conscientes a nosotros de que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Tenemos un Dios extraordinario, un Dios maravilloso. Pero también, como lo decía el apóstol Pedro, nosotros de parte de Dios tenemos como sus hijos una herencia que vamos a recibir en el futuro. Y eso, el solo hecho de entenderlo, el solo hecho
de que Dios nos lo diga y que Dios nos lo prometa, debe generar en nosotros esperanza. Y eso debe motivarnos a perseverar. Eso debe motivarnos a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir madurando en nuestra vida como hijos de Dios. No a conformarnos, sino a avanzar y a perseverar. Ahora, también el apóstol Pedro enfatiza un aspecto que me llama la atención aquí, y es que Dios, lo dice Pedro, anunció y profetizó esa salvación que Él nos ha ofrecido y que nosotros la hemos recibido por gracia, la anunció, la profetizó desde la antigüedad, a través de los profetas. Es lo que dice allí Pedro, ¿no? A través de los profetas. Tenemos entonces de parte de Dios una herencia, gracias. Hay un anuncio, como lo dice el apóstol Pedro allí, hay un anuncio que Dios da usando la vida de los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Que enfatizan acerca de esto. Ellos recibieron el mensaje de Dios y transmitieron ese mensaje. Una de las cosas que yo miraba aquí, y es que ellos no entendían, ¿sí? Ellos no entendían acerca de lo que se estaba dando allí. Estaban transmitiendo un mensaje de parte de Dios, pero no había una comprensión clara de lo que eso significaba. No había una comprensión clara de esto. Entonces, necesitamos nosotros hacernos conscientes de esto y comprenderlo. Y dice allí, volviendo al versículo 10, dice en la Reina Valera, acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros. O sea, ellos fueron muy diligentes, dice la palabra del Señor allí, fueron muy diligentes. Y eso para nosotros debería ser una razón para permanecer motivados, para nosotros constantemente buscar el consuelo de Dios en medio de las adversidades. Y eso los está diciendo con razón, porque ellos están viviendo momentos difíciles, ¿cierto? Ellos están pasando por la persecución, como les decía ahora, ellos están en ese momento siendo dispersados, y el mensaje del apóstol aquí a este grupo de cristianos de la iglesia primitiva es que este mensaje de salvación lo estaban anunciando desde hacía mucho tiempo los profetas en el Antiguo Testamento, y que se estaba viviendo, se estaba experimentando, se estaba dando a conocer. Y ahí en el versículo 11, siguiendo ahí la lectura, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto es interesante, me llama la atención también, porque me llevaba a entender que Dios habla en su palabra de las adversidades, pero también habla de nuestra salvación. ¿Recuerdan? Lo hablábamos anteriormente. No solamente Dios está hablando de que así como Jesucristo padeció y iba a padecer porque era un mensaje profético, sino también que nosotros tendríamos que pasar por diferentes pruebas. Dios siempre habló
a través de los profetas sobre el sufrimiento de Cristo y de la gracia de Dios. Y aquí es donde yo veo que los profetas del Antiguo Testamento tenían como esa dificultad de comprensión. Y tenían esa dificultad de comprensión porque no lograban entender que en el mensaje que Dios está dando, les está diciendo que Él venía a manifestar su gloria, ¿no? Él está hablando de la gloria venidera, o sea, de la manifestación de su presencia como el rey, como el soberano que vendría a gobernar a su creación, al mundo y establecer ese reino milenial. Pero luego está hablando de que ese mismo Mesías es un Mesías que tenía que venir a sufrir, porque tendría que morir, ¿sí? Entonces hay como ese contraste, ¿cierto? Pero yo estoy enfatizando mucho en el tema del contraste. Y si ustedes me acompañan, ahí en Isaías, vamos a utilizar la Reina Valera, en Isaías capítulo 53, en el verso, Isaías 53, leamos del 3 en adelante, 3 al 9. Dice así: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bueno, y sigue narrando, ¿no? Y aquí, pues lo que nos muestra es que Dios a través de los profetas, desde la antigüedad, viene hablando sobre el sufrimiento de Cristo, pero también sobre la gracia, esa gracia que Dios ha derramado. Y si usted va al Salmo 22, miremos ahí el Salmo 22, dice la palabra del Señor en el verso 6, Salmo 22, verso 6, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, tuercen los labios, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y estos pasajes que leemos encontramos aquí como los antiguos escritores o los escritores del Antiguo Testamento están mostrando a un Mesías sufriente. Ahora nosotros tenemos un gran privilegio. Ellos no lo comprendían como hoy tenemos nosotros la ventaja de comprenderlo. De que Dios había dicho que iba a venir, la manera como Dios está diciendo que va a venir, las situaciones por las que va a pasar, pero asimismo, haciendo una especie como de paralelo, nosotros como hijos de Dios también tendremos que aprender a pasar por situaciones difíciles. Ahora, Dios también habló que a pesar de las adversidades, en un futuro nosotros disfrutaremos de sus recompensas. Por eso es que uno puede encontrar que hay el contraste, pero a la vez puede
uno entender por qué ellos estaban en ese conflicto, porque no podían tener la comprensión que nosotros hoy tenemos respecto a que ese Mesías sufriente también reinaría. Y en Isaías capítulo 11, en el verso 11:7. Isaías 11:7 dice: la vaca y la osa pasarán en compañía, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Y este es un mensaje, pues, que en ese lenguaje que se traduce en la Reina Valera, pues nos da a entender como un tiempo de paz, ¿cierto? Un tiempo de restauración, un tiempo especial, un tiempo donde no va a haber ese conflicto que nosotros estamos experimentando en la actualidad, producto de estar distanciado el hombre y la humanidad de Dios. Y veía otro salmo, el Salmo 45, yo tenía otra referencia por aquí. En el Salmo 45, en el versículo 13, dice: toda gloriosa entra la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados es llevada al rey. Vírgenes van en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Y esta es una referencia a ese momento, a ese tiempo del reinado milenial, ¿cierto? Y entonces por eso vemos allí que en ese anunciar su venida, en ese hablar de lo que se iba a dar hacia un futuro, pues él también habla del sufrimiento, pero también habla de la soberanía y de la gloria venidera. Y todo este mensaje es esperanzador. Todo este mensaje es un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza que nosotros debemos también comprender, ¿sí? Y esa soberanía y esa gloria venidera, pues se va a dar ¿cuándo? Cuando Cristo venga a gobernar y establecer su reino. Ahora, otro detalle que también yo resaltaba del mensaje que está dándole el apóstol Pedro a los cristianos de esta época es que Dios fue quien guió a través del Espíritu Santo a los profetas para que ellos escribieran de él. Y aquí se enfatiza un aspecto importante que se estudia en teología, que es la inspiración de la palabra de Dios, y en especial la inspiración del Antiguo Testamento. O sea, esta es una evidencia de que el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo y Dios usó a diferentes personas para que pudieran poner por escrito ese mensaje o esa revelación, que es también muy importante. Y este mensaje es un mensaje que, como les decía ahora, ellos no lo comprendieron, porque si usted va nuevamente allí a Primera de Pedro, ellos, como dice allí en el versículo 10, dice: acerca de esta salvación indagaron e investigaron los profetas cuando anunciaban los bienes que Dios tenía destinados para ustedes. Pretendían así averiguar a qué persona, versículo 11, y a qué tiempo
se refería el Espíritu de Cristo que alentaba en ellos cuando anunciaba de antemano lo que Cristo había de sufrir y la gloria que seguiría a tales sufrimientos. Y es muy especial esto porque aunque ellos no lo comprendían, indagaban. Bueno, ¿de quién está hablando? En otras palabras, ¿cuál es la persona? ¿Cuáles son las circunstancias que va a vivir esa persona? ¿Cuál es el tiempo? ¿A qué tiempo está haciendo referencia? ¿De por qué está hablando del sufrimiento? ¿Cuándo va a ser eso del sufrimiento? Pero a la vez, ¿cuándo va a ser eso de la gloria venidera? ¿Cuándo es que se va a dar esto? ¿Sí? En uno de los comentarios, un teólogo habla de que en la visión que tenían de la revelación que Dios estaba dando, los profetas veían esa revelación así. Si usted mira así como de ladito, usted puede ver la punta, ¿sí? Ellos utilizan una gráfica de montaña, ¿no? Entonces aquí está la montaña de los acontecimientos que hacen referencia al sufrimiento y del reinado. Y ellos decían, pero si eso se ve como paralelo, ¿no? Como al mismo tiempo, eso no es como claro, ¿cierto? Pero resulta que cuando hay dos montañas, en medio de las montañas siempre hay valles. Y esa es la curiosidad de la revelación de Dios, ¿no? Dios está hablando de lo que Él iba a hacer, ¿sí? De lo que en su plan Él tenía determinado hacer. Y Él está hablando de que venía a sufrir, a sacrificarse para salvarnos, pero que iba a haber un tiempo donde se manifestaría la gracia, tiempo de la gracia, tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, ¿sí? Y luego vendría la manifestación de esa gloria venidera que se había prometido. Es un mensaje que habla de la gracia, ¿sí? Que habla de los sufrimientos de Cristo, pero también un mensaje que habla de la gloria venidera, de la venida del Mesías con poder, con toda su gloria para el establecimiento de su reino. Se cumplió ya lo que dijeron los profetas de que él iba a venir y que iba a sufrir. Y estamos esperando más de 2000 años que él venga para reinar. ¿Sí o no? Es un mensaje esperanzador, este mensaje. Extraordinario el mensaje que nosotros encontramos aquí. Ahora, hoy nosotros tenemos un gran privilegio, porque cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos muchas herramientas. Y una de ellas es poder entender que hay que tener en cuenta ciertos trasfondos. Para yo tener una comprensión de lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está enseñando, tenemos que considerar ciertos trasfondos. Y aquí un trasfondo importantísimo es el histórico, ¿sí? Y nosotros tenemos que hoy aprovechar el trasfondo histórico. Y es el trasfondo histórico el que nos confirma la veracidad de este contraste, en que Jesucristo vendría y sufriría y luego volvería a venir y reinaría. Entonces, tenemos un Mesías sufriente, pero también es el mismo Mesías que viene a reinar, ¿sí? Y es el que estamos nosotros esperando. Y por eso tenemos que seguir perseverando. Por eso mira al que está a su lado y dígale, no se arrugue. Y por eso les decía que es el mismo mensaje hoy. Si usted va
allí al versículo 12 dice, y se les reveló que lo que ahora les anuncian a ustedes, quienes les proclaman el mensaje evangélico con la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, lo llevan a cabo no en su provecho, sino en el de ustedes. Anuncio que los mismos ángeles están deseando contemplar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues si usted va nuevamente a la Reina Valera, a Primera de Pedro, vamos a utilizar las dos versiones. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros. Las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las que anhelan mirar los ángeles. Qué increíble, ¿cierto? Ahora, hay que hacer una diferenciación y hay que considerar esa diferenciación. Aquí es el mismo mensaje, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Los profetas del Antiguo Testamento no pudieron hacer ninguna distinción entre los sufrimientos y la gloria venidera de Cristo, porque para ellos no había una comprensión. O sea, no lo comprendían, ¿cierto? En cambio, los apóstoles del Nuevo Testamento sí estaban en la posición de comprender la diferencia de estos dos aspectos. Que el mismo Mesías iba a venir a ser sacrificado, que el mismo Mesías iba a volver para reinar. Y es el mismo, no son dos, porque hay posiciones doctrinales que nos hablan acerca de un Mesías que ya vino y otro diferente que vendrá, ¿sí? Y de eso se va a aprovechar el enemigo para engañar a mucha gente, ¿sí? Y ahí hay una expresión, dice, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Ahí en la versión que estábamos leyendo, ¿sí? Y eso me llamaba la atención, ¿de qué trata esto? O sea, ¿a qué hace referencia esto? Pues Dios creó los seres angelicales, los ángeles. Dios le dijo a varios ángeles en diferentes momentos, hagan esto, vayan y hagan esto, y ellos obedientemente iban y lo hacían, ¿sí? Pero de lo que me llama la atención, a mí me da a entender que los ángeles nos están mirando a nosotros, ¿sí? Mire para la derecha, mire para la izquierda, mire para arriba, mire para los lados. Los ángeles nos están mirando, pero también a mí me desafía, ¿cierto? Y los ángeles están mirando a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y yo me preguntaba, bueno, y mi pregunta en la reflexión era esa: ¿por qué hoy no estamos proclamando un mensaje tan importante? Y yo creo que los ángeles están mirándonos a nosotros allí, sobándose las manos. Bueno, estoy parafraseando, ¿cierto? Y estoy especulando, rascándose la cabeza, moviéndose de un lado para otro, a ver qué es lo que van a hacer. Si ustedes recibieron el mensaje, si nosotros hemos recibido el mensaje de la salvación, un mensaje tan importante, tan especial, tan extraordinario, ¿por qué no lo damos a conocer?
¿Por qué no lo damos a conocer? Si es tan importante. Y para mí eso es un desafío. Sí, un desafío. Pero también para mí eso es un privilegio. Desafío y privilegio. Y muy grande de que nosotros tengamos no solo el desafío, sino el privilegio de proclamar el mensaje de la salvación. El problema es que no lo estamos haciendo. ¿Sí? El problema es que no lo estamos haciendo. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué razón Dios? Y ahí me respondía también, Dios es muy paciente, muy misericordioso, ¿no? Pero ¿por qué razón Dios no le dice a los ángeles, ¿sabe qué? Aceleremos esta vaina, ¿sí? Pongámosle acelerador, ¿sí? Miguel, ¿cuál es otro ángel hay ahí? Gabriel, Miguel, ¿sí? Pónganse en la jugada, vayan y hagan eso ustedes. ¿Saben por qué? Porque Dios usa instrumentos humanos. Y Dios usa instrumentos humanos guiados por el Espíritu Santo para proclamar su palabra. Qué extraordinario, ¿cierto? Por eso les decía que no solamente es un privilegio, una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Y allí en Romanos capítulo 8, si me acompañan a Romanos capítulo 8, en Romanos, en el versículo 9, Romanos 8, 8, 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pues nosotros tenemos que dar a conocer ese mensaje. Debe ser una característica en la vida de cada uno de nosotros, de anunciar, de proclamar, porque asimismo Dios envió en el Antiguo Testamento a los profetas, vayan y anuncien, les dijo a ellos que yo vengo y que vengo para sacrificarme por amor por ustedes. Y después de eso, yo vengo para que los que aceptaron y recibieron ese mensaje y me reconocen como Señor y Salvador, se vayan conmigo y reinen conmigo. ¿Sí o no? Que eso es extraordinario. Que eso es desafiante para nosotros. Ahora, cuando yo leía el versículo 13, me hacía la segunda pregunta de la reflexión. Y es que en el versículo 13 de primera de Pedro 1, dice, por lo cual estad preparados para la acción, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y bueno, la pregunta allí es lo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos hacer. ¿Qué debemos hacer?
¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? Pues en la otra versión dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. Yo me fui al comentario bíblico. ¿Qué o a qué mejor hace referencia ceñir los lomos? Pues en la antigüedad las personas utilizaban el atuendo, el vestido, eran túnicas. Entonces, ¿qué tenían que hacer para moverse con agilidad? Coger la túnica y alzársela y amarrársela para poder tener agilidad, para poder moverse. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a movernos. Ceñir los lomos tiene que ver con esto. Hacer la tarea, pero hacerla con entusiasmo, con motivación. Si Dios nos ha dado una tarea a nosotros, pues debemos hacerla con ganas, ¿sí? Disfrutar lo que Dios nos ha dicho que nosotros debemos hacer. Y sigue diciendo, sed sobrios. Y esa palabra pues hace referencia a que realmente lo que debe estimularnos. Uno se puede tomar en la mañana, si está trasnochado, un espresso, ¿cierto? Yo no sé si usted ha tomado espresso, yo he tomado varias veces espresso. Es un tinto bien cargadito, bien negrito. La tinta, pues, la pura tinta, ¿no? No así clarito como el que hicimos hoy, ¿no? Sino la pura tinta. A mí me regalaron una maquinita espresso. La primera vez eso caía una gotica y era unas goticas, y era pura tinta. Claro, cuando yo vi eso y yo le eché poquita agua, entonces eso quedó así. Me tocó hervir agua y aclararlo un poquito. Pero lo que nos está dando a entender aquí cuando dice que seamos sobrios, porque estamos hablando de qué debemos hacer. Pues debemos ceñirnos los lomos, en otras palabras, hacer la tarea que Dios nos ha mandado a hacer con entusiasmo. Ceñir los lomos es que debemos entusiasmarnos con la palabra de Dios. Yo no concibo que yo como cristiano no dependa constantemente de la palabra. Yo tengo que estar leyendo constantemente. Tengo que estar meditando, estudiando, profundizando en la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que debe estimularnos, entusiasmarnos, emocionarnos para ser templados. Usted y yo tenemos que ser templados, ¿sí? Y usted y yo tenemos que ser templados para resistir, ¿sí? Para resistir en este mundo. La iglesia que ha sido templada a lo largo de la historia es la iglesia que ha generado cambios significativos. Cuando la iglesia se templó, se paró firme, en otras palabras, para que de pronto me entiendan, porque de pronto no me entienden la expresión templado. ¿Cómo es que dice Edgar Livio? Más templado que cachete de músico. Pero para nosotros ser firmes, cuando la iglesia fue firme, se logró abolir la esclavitud. La iglesia ha hecho una influencia tremenda en medio de este mundo cuando nos hemos dejado usar por Dios. Necesitamos entonces dejarnos estimular, entusiasmar, emocionar
por la palabra de Dios, para ser firmes, para ser moderados, para asumir una actitud responsable, no solo en el estudio, sino en la aplicación de la palabra de Dios, porque de nada nos sirve estar oyendo y no haciendo. De nada nos sirve que nos digan evangelice, de nada nos sirve congréguese, de nada nos sirve acepte a Jesucristo, de nada nos sirve proclame el nombre de Cristo si no lo hacemos. De nada. ¿De qué nos sirve estar con el médico 2 horas y el médico nos da punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, nos entrega la medicina y nos dice juicioso, y a los 2 meses o 3 meses uno va y hace el control y ¿cómo le fue? Sigo mal, me duele todavía aquí. ¿Y tuvo algún efecto negativo con la medicina? Pues la verdad, doctor, yo no me la tomé. Así es la palabra, si usted no practica lo que la Biblia nos insta a hacer. Y luego dice la frase, y esperad por completo. Y ese esperar por completo hace referencia a la necesidad de estar preparados y dispuestos a soportar la adversidad. Por eso tenemos que estar templados. Pero tenemos que estar firmes, entendiendo que nuestra esperanza está basada en la resurrección de Jesucristo. Y sigue diciendo allí, ¿no? Mirando este versículo 13, dice, por lo cual estad preparados para la acción, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y ahí habla, dice, en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo se ha manifestado. Y aquí está enfatizando cosas que no se han dado. Por ejemplo, el rapto de la iglesia. Él dijo que venía por nosotros. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. Lo cierto, mira al que está ahí a su lado, y si no está cabeceando, dígale, hay que estar preparados. Porque ¿qué le pasa a uno cuando cabecea? Se duerme. Y si usted está en el aeropuerto ahí cabeceando, no está pendiente, y en el aeropuerto y empiezan a sonar eso, y uno no entiende. Y cuando va a averiguar, no, el avión se fue hace 1 hora. ¿Sí o no? Estar pendiente. Por eso le ponen un montón de pantallas, para que usted esté pendiente. Porque uno se distrae fácilmente. El Señor viene por nosotros, dice la palabra. Pero también Dios va a establecer el juicio de su tribunal. Ahora, versículo 14 y dejamos allí. Cuando leemos esto, pues hay un llamado, ¿no? Aquí en esta versión Reina Valera, el título que hay desde el versículo 13 dice, llamados a una vida santa. Y en el 14 dice, como hijos obedientes, no os amoldéis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ser obedientes es la demanda. Estamos hablando de lo que debemos hacer, ¿cierto? Pues la obediencia. Debemos ser obedientes.
Y eso tiene que ver con Biblia, oración. Si no hay Biblia y si no hay oración, no hay acción. Ponga cuidado. Si no hay Biblia, Ana Patricia, si no hay oración, lo natural y lo normal debe ser, si hay Biblia, si hay oración, debe haber acción. ¿Sí? Pero uno lee y lee y lee, pero la oración se vuelve mera letanía. Uno de nuestros líderes siempre ha enfatizado que oración es orar y acción. ¿Sí? La palabra compuesta, ¿no? Oración. Y eso tiene que ver con nuestra vida devocional. Y por eso el énfasis ahí es no conformarnos a los deseos que por ignorancia nos controlaban. Porque es verdad, hoy podemos tener el deseo, pero si ya somos hijos de Dios, podemos controlar eso y decir no. ¿Sí? Y si de pronto la tentación es muy así fuerte, mejor salgamos corriendo. Porque ahí habla de que no nos amoldemos. Dice en esta otra versión, como hijos obedientes, no sometan sus vidas a las apetencias de antaño, cuando aún vivían en la ignorancia. No debemos amoldarnos, no debemos adaptarnos. Hoy el mundo nos está cocinando a fuego lento. ¿Sí? Alguien decía, ¿cómo podemos cocinar una rana viva? Y por ahí como que hicieron la prueba, ¿no? ¿Cómo cocinaron la rana viva? Pues pusieron a hervir el agua y la tiraron y la rana saltó y se fue. Pero cogieron y metieron la rana en agüita fría, le prendieron bajito y empezaron a cocinarla y no se dio cuenta. No debemos amoldarnos, no debemos adaptarnos, debemos vivir vidas que evidencien que Dios está haciendo un proceso de cambio y de transformación en cada uno de nosotros. Qué gran desafío. ¿No les parece? Así que el mismo mensaje hoy es el mismo. Lo que hablaron los profetas, tenemos que proclamarlo nosotros. Tenemos que anunciarlo nosotros. Y como cantábamos esa canción, ¿no? Tengo que anunciar. ¿Cómo es? Tengo que hablar. Ay de mí si no lo hago. Y ese es el desafío que tenemos. Tenemos que anunciar, tenemos que proclamar, tenemos que hablar. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que tome nuestras vidas en esta hora. Que prepare nuestro corazón para compartir el pan y el vino. Padre, te damos muchas gracias por este momento, Dios. Te pedimos en esta hora que tomes nuestras vidas, que nos acerques a tu presencia, que nos permitas estar delante de ti en este momento, bendito y maravilloso Dios, con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón sediento, bendito y maravilloso Rey. Oramos por los alimentos, por el pan y por el vino, pidiendo que en tu amor, en tu misericordia, nos permitas tomarlo dignamente, que al tomarlo reconozcamos que eres nuestro Señor y que eres nuestro
Salvador.